Bienvenidos a Ciencia, Actividad Física, Salud y Deporte. El único espacio de divulgación científica que te lleva desde el laboratorio hasta la cancha. Aquí desentrañamos los mitos y las verdades detrás del movimiento humano. Nuestro objetivo es simple: brindarte las herramientas y el conocimiento validado por la ciencia para que optimices tu entrenamiento, entiendas tu cuerpo y eleves tu calidad de vida. Prepárate para aprender, transformar y aplicar. Hola, sus anfitriones Ramón Candia Luján y Kevin Fernando Candia presentan el cuarto capítulo de nuestro podcast Ciencia, Actividad Física, Salud y Deporte. Durante décadas la educación física se ha vivido entre cuatro paredes, con silbato y un balón. Pero, ¿y si les dijera que el gimnasio más grande del mundo no tiene techo? ¿Y que las mejores máquinas de ejercicio no son las de un gimnasio? Sino que han estado evolucionando en la naturaleza durante millones de años. Vamos a descubrir cómo las clases de educación física pueden convertirse en una herramienta para salvar la biodiversidad, usar la tecnología más avanzada. Hoy nos acompaña un docente que ha roto el molde, el doctor Fernando Mondaca. Él es licenciado en educación física, maestro en ciencias del deporte y doctor en educación. Bienvenido, doctor, gracias por haber asistido a este podcast. Le tenemos una primera pregunta que nos viene del tema que usted maneja y nos dice: ¿cuál es el impacto que tienen las actividades físicas, que pueden tener las actividades físicas en entornos naturales, en el bienestar físico y emocional de los estudiantes? Muchas gracias y gracias por la invitación para este espacio de divulgación. Bueno, el tema que nos toca, que nos gusta compartir en esta parte de educación física es actividad física en la naturaleza. Es un tema que, aparte de la parte teórica que los mismos programas de la SEP tienen en cuanto a usar la biodiversidad, conocer los entornos, hay estudios muy elaborados sobre cómo la actividad física en la naturaleza tiene no solo un mayor impacto, sino que es más duradero. El solo hecho de salir del salón, de la cancha, de la naturaleza, mejora muchísimo la paz mental y una parte física, fisiológica, que sí aumenta el efecto de la actividad, ¿no? El solo hecho de ir a la naturaleza mejora completamente lo físico y lo mental. Bueno, bien sabido es que, bueno, aquí sabemos que tú hiciste tus estudios doctorales en Australia y obviamente allá la biodiversidad es bastante amplia, ¿sí? Y esto viene a colación con la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a incorporar la observación de la flora y la fauna dentro de tus clases de educación física? Bueno, la naturaleza siempre ha estado, ¿no?, en mí desde joven, ¿no?, todo lo que había hecho en naturaleza, senderismo. Y luego hay un tema que me interesa mucho en educación física, que es la marginación del docente de educación física o de la clase de educación física. Es un tema muy estudiado en el mundo, donde se ve de manera general que la clase no se ve como parte del ámbito escolar general, la clase de educación física. Y buscando, era lo que me gustaba, estudié la ingeniería en ecología, entonces quería juntar estas dos partes para dar una posible solución a este problema. Y buscando algunos escritos, por ejemplo, del doctor Kirby, que dice que la educación física tiene que evolucionar, si no puede quedarse, no solo quedarse, sino perder la parte que tiene en lo educativo. Y el doctor Smoody en Minnesota estaba trabajando actividad física en la naturaleza. Entonces, platicando ahí con él, vimos que una propuesta de actividad física en la naturaleza apoyaba esta parte que nos interesa, marginación, y le daba un extra a la clase, no solamente salir a hacer ejercicio, sino conocer el entorno, que es parte muy importante de los programas de educación física. Eso fue básicamente mi gusto por la naturaleza y este problema que encontramos de que se podía dar alguna solución si lo desarrollamos ahí. Sabemos que le gusta mucho la tecnología también, además de la biodiversidad, de la naturaleza. Y también es conocido que existen hoy en día algunas aplicaciones que nos pueden ayudar en la práctica docente. ¿Nos podría hablar un poco de ellas? Sí, lo que utilizamos sobre todo se llama iNaturalist o Naturalista. Es una aplicación que nos permite conocer la biodiversidad del sitio donde estamos. Esa es la primera parte. De nuevo, eso pega en los programas educativos que indican la necesidad de conocer la biodiversidad.
tener ética ambiental. Pero aparte nos da información de esos entes vivos y nos dice cómo se han utilizado, por ejemplo, en la historia o en toxicología. Y lo que estamos haciendo con esta tecnología es cómo la clase de educación física, al detectar esta biodiversidad, puede llevarla al aula o viceversa. Ven algo en el aula, en los libros, luego el maestro de educación física con esta tecnología puede detectarlo en campo y los alumnos ya hacen una mejor conexión, ¿no? Lo que veo en los libros con lo que veo en la clase de educación física, y son tecnologías muy buenas, mexicanas esta parte, una base de datos también, y gratuitas, muy fáciles de usar, ¿no? Por eso nos gusta mucho utilizarlo. Algunas veces he visto que ya has dado cursos, algunos talleres a jóvenes, a niños y todo eso. ¿Qué cambios has observado en la actitud de los jóvenes hacia la naturaleza cuando participan en actividades de ciencia ciudadana durante la clase? Bueno, un cambio importante es que generalmente cuando dan la clase de educación física solamente por salir al campo, pues es eso, ¿no? Voy en la naturaleza y listo. Cuando ellos tienen un objetivo en la actividad física que se les pone, que es detectar biodiversidad, saber de qué pasa con esa biodiversidad durante su clase de educación física, a la siguiente clase tiene una mejor disposición. Porque de entrada no solamente salir y hacer ejercicio y listo, sino conocer. De hecho, hay una parte teórica importante que queremos cerrar también, donde se hace actividad física sin pensar en la actividad física. Yo voy buscando biodiversidad, voy buscando un animal, una planta, que lo vi ya en clase, ahora lo voy a buscar como tal, y sin darse cuenta la aplicación nos indica, ya caminaste 3 kilómetros, ya subiste una elevación tal o bajaste. Una parte de ejercicio físico donde no están pensando en eso. Eso es lo que me gusta mucho de estos proyectos. Sabemos que en la docencia, pues no es venir, dar la clase, sino que esto también implica desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos, doctor, que ha encontrado al introducir este tipo de actividades físicas en ambientes naturales y cómo ha logrado gestionarlos? Bueno, el principal en cuanto a la educación básica, por ejemplo, o educación secundaria, es que es muy difícil que los alumnos salgan de la escuela. Entonces lo que hacemos es unas visitas previas para detectar nosotros la biodiversidad, hablar con el maestro de educación física, con el maestro de clase, explicarles el proyecto, y eso hace que ellos tengan ya la idea general. No van a salir de la escuela, pero ahí pueden detectar un montón de elementos. Ese es el principal. El otro es la tecnología, pero una vez que ven la aplicación, que es sumamente fácil de usar, no hay problema por ello. El otro punto es que al menos en primaria no pueden utilizar celulares de preferencia, pero esto también da un punto que lo hemos desarrollado ahí en un taller de matrogimnasia. Entonces los papás, las mamás van a la clase, están con su niño y ellos traen el celular. El niño está entusiasmado buscando biodiversidad porque ya lo vio en el salón, ahora quiere verlo en vivo, pero los papás traen la parte tecnológica. Ya en otros niveles, secundaria y prepa, pues ya no hay problema por eso. Pero eso sería no sacarlo de la escuela, que es importante, y cómo hacer que la tecnología pueda meterse en la escuela sin que impacte a los niños. Relacionado con eso, esta metodología, ¿cómo se articula con los objetivos de la educación básica, y especialmente con la educación física? ¿Qué articulación hay entre? Bueno, con la educación en general, pues es aprendizaje basado en proyectos, porque esta metodología, una vez que se implementa de manera completa, tiene un proyecto escolar de biodiversidad, donde los docentes pueden decirle, por ejemplo, a los supervisores que vienen, cómo están viendo la biodiversidad, indica qué niño vio qué cosa, qué tantas cosas reportó, cuánto caminaron, esa parte física, ¿no? Y luego también está, por ejemplo, ética ambiental, es muy socorrido en todos los programas, se da esta parte. Por supuesto, el pensamiento crítico o científico, que es importante desarrollarlo y esto lo hace. Y un punto muy importante de la educación en general que tiene que tocar la educación física, aunque no siempre se hace, transversalidad. El docente de educación física no es una clase aparte. Está junto con el maestro de clase aprendiendo juntos historia, toxicidad, migración, toda la parte de biología. Esa para mí es lo más importante, la transversalidad de la educación física con otras asignaturas. Sabemos, en lo personal, habemos docentes que
que viéramos lo interesante en lo que puede ofrecer el tener esta relación de la naturaleza con la educación física. ¿Qué recomendaciones nos daría, doctor, para otros docentes que desean incorporar la naturaleza en sus clases? Bueno, lo primero es ir por una secuencia inicial muy sencilla. Hacer actividades ellos mismos, las que ellos quieran hacer sin la tecnología. Bueno, ¿qué tengo aquí? ¿Qué parte de biodiversidad tengo? Tengo árboles, tengo caminos que suben, que bajan. ¿Qué puedo hacer? Nada más como actividad, poco a poco. Después acercarse con el maestro de salón de clase y poder platicar, oye, ¿qué tema estás viendo que tenga que ver con la naturaleza? Yo lo puedo reforzar si quieres en mi clase. Es un primer acercamiento. Ahí no necesito usar toda la tecnología, ni base de datos, ni aprender nada fuera de qué tengo en la escuela y cómo lo veo con el maestro. Ya si alguien quiere aplicarlo de una manera completa, con todo gusto se comunican, podemos hacer un proyecto para su escuela, algo de tipo semestre donde ya terminas con un proyecto integral, pero lo primero es, hay que ver qué tienen en su escuela y cómo lo puedo articular con otras clases, sin usar tecnología todavía, ¿no? Obviamente que cuando tratas de implementar algo nuevo, siempre va a haber resistencias, ¿verdad? A esto viene, ¿cuáles son los mayores obstáculos, el mayor obstáculo que has encontrado para implementar esta metodología? ¿Qué? El primero es la tecnología como tal, o sea, hay un cierto temor a la tecnología. Y ese se da obviamente en todos los niveles, pero siempre está este temor, bueno, ¿cómo voy a usar tecnología en una clase? Pero una vez que lo ven, que es muy sencillo, que es gratuito, que es fácil de utilizar, que son 3 o 4 pasos, cambia esta percepción. Pero es eso, la tecnología, cómo usa la tecnología en cuanto a educación física de la mayoría de los maestros. Y en cuanto a maestros de aulas que nos ha tocado es, no comprenden de entrada cómo pueden ellos hacer una actividad conjunta con la clase de educación física. Una vez que ya lo trabajamos, ven que es muy sencillo, que les beneficia a ellos porque refuerzan los conocimientos. Pero es eso, perder el miedo a tratar de esta parte nueva, de tratar de poner la práctica, eso es un miedo ante lo nuevo sería, yo creo. Después de poder alcanzar o sobrellevar este obstáculo, ¿usted cómo se imagina en el futuro que la educación física se integre con una mayor amplitud en la naturaleza, con la tecnología y lo que viene siendo la cultura de conservación? Bueno, el proyecto cuando llega a su parte final, el proyecto escolar, es un proyecto de ciencia ciudadana. Esto es la gente común y corriente, nosotros que todos los días caminamos, subimos información, y luego los expertos en aves, en plantas, en otro tipo de grupos, la van identificando y pueden hacer investigación sobre esto. Entonces, lo que yo veo es una clase de educación física activa en cada escuela. Subirían al repositorio de Biodiversidad de México muchísima información. Entonces yo vería la educación física muy integrada a esta parte de ciencia ciudadana. Los jóvenes con mucha ambición de querer hacer más cosas en ese sentido. Y de nuevo, la veo integrada de manera transversal en las demás clases. Que se vea como una clase no solo importante en lo físico, sino en lo escolar puramente académico, como lo podríamos decir. Yo así lo veo. Una fuente de información para la biodiversidad, del México al menos, y una parte para integrar los conocimientos del salón en la naturaleza. Sabemos que tienes mucho contacto con universidades de otros lados, con otras universidades, ya sea en el mismo país o fuera de aquí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esas universidades, sobre todo en las de Estados Unidos, como en Nuevo México me parece que has estado, en Minnesota? ¿Cómo ha sido el trabajo que has realizado allá? Bueno, la parte de trabajo en la naturaleza, Minnesota tiene mucho camino recorrido, tienen materias, bueno, la facultad acá abrió una materia de actividad física y naturaleza, pero Minnesota tiene en su facultad de kinesiología y educación física fácilmente 20 años trabajando actividad física en la naturaleza. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Saber que lo están haciendo, que lo están implementando. Sin embargo, la parte que dije ahorita de marginación,
los docentes con los que he trabajado también lo sienten allá. Ellos sienten la educación física como no totalmente integrada. Entonces, para ellos este proyecto va a ser algo que puede ayudar también allá a integrarlo. Y esto como docente mexicano, pues me da este shock de, sé que están haciendo muchas cosas por naturaleza, pero aún así la clase de educación física aún no se integra totalmente y es una gran oportunidad para ello. En España estamos trabajando con el doctor Antonio Baena, que él desarrolló se llama Modelo Acción Aventura. Este modelo es para nuevas metodologías y lleva unos pasos muy decididos de, primero conozco lo que voy a hacer antes de implementarlo, luego por supuesto lo implemento y luego tengo una fase de pensar qué pasó, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué puedo corregir. Y esa metodología, ese modelo Acción Aventura, yo pienso que va a redondear muy bien la metodología nuestra y eso es lo que estamos esperando, que se pueda aplicar en otros lugares. Estamos trabajando con Lisa Paulson también de Minnesota, ella es la encargada de básicamente de los requerimientos de actividad física en Estados Unidos, los están actualizando y ella hay una parte importante de cómo atacar la marginación de la clase de educación física en esta parte de naturaleza y a través de la creación de leyes, ¿no? Leyes que la respalden. Pero para mí es eso, tienen mucho trabajo en educación física, en actividad física y naturaleza, pero aún sienten esta marginación y es un punto importante para poder conjuntar los proyectos ahí. Bueno, pues pues darle las gracias no sé si quieras enviar un mensaje a la gente que nos pueda estar bien, que nos pueda ver acerca de lo que se hace, recomendaciones, no sé. Bueno, lo primero sería, en general al público, traten de salir a la naturaleza. Caminar fuera de su casa, caminar fuera de un gimnasio. Hay muchos parques públicos, eso es lo primero como tal. Traten de hacerlo, por supuesto, con su familia, es muy importante. No dejen todo a una clase o a algo que llevaron en las tardes, alguna actividad. Vayan ustedes como familia, la actividad física y naturaleza es muy importante, física y mentalmente. Y a los docentes de educación física que quieren implementar esta metodología, a la orden para comunicarse y con todo gusto lo podemos trabajar en sus escuelas. También sabemos que te encanta, te gusta mucho andar, te vemos por ahí en el vado. ¿Qué mensaje también le das a la gente que anda por ahí, que quiere seguirte o que? Bueno, una es que si quieren ver las actividades que hacemos, nos pueden seguir en Facebook por Pau Mioki Delicias, eso es uno. Hacemos actividades en Mioki y en Delicias cada 15 días. En escuelas, nos interesa mucho eso. Acabamos de ir a una escuela, a un parque. Eso es la parte más importante para nosotros, llevar a los niños, a los jóvenes, para que empiecen a interesarse por actividad física en la naturaleza y por supuesto por la biodiversidad. Y hay un convenio ya entre Mioki y la UACH, entonces próximamente vamos a hacer algunas actividades con alumnos de aquí de la escuela, en estos laboratorios vivos, ¿no? Los laboratorios fuera del aula, como decía Kevin al principio, fuera de las 4 paredes, para que conozcan cómo pueden usarlo ya cuando sean docentes de educación física en su práctica. Bueno, pues Fer, muchas gracias por haber acompañado, por haber estado acompañándonos en este capítulo. Esperamos que no sea la última, que sea la primera, pero no la última. Es que estás invitado nuevamente para otro de tus temas que tú quieras. Bueno, pues eso fue todo por el capítulo 4. Nos vemos en el siguiente capítulo. Los esperamos. Listo,